Juan capítulo 3, versículo 3 al 10. Y yo le hice esta pregunta al Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué quieres que hable sobre esto? Y el Señor empezó a ministrar mi vida y me dijo, bueno, no me dijo literalmente, pero a través de su palabra me decía, tienes que nacer de nuevo tú también. Y dije, caray, ¿cómo que tengo que nacer de nuevo, Señor? Pero pues soy anciano de la iglesia. ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? Señor, pero estoy allá y estoy alabando y glorificando tu nombre. Y danzo y canto y grito, aleluya, gloria al Señor. ¿Y cómo es que tú ahora me dices que tengo que nacer de nuevo? Y el Señor empezó a confrontar mi vida a través de la palabra. Dice Juan capítulo 3, versículo 3 al 10. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El tema que vamos a estudiar hoy es precisamente, necesitamos nacer de nuevo, sin excepción alguna, sin importar cuánto tiempo lleves en el ministerio, sin importar desde hace cuántos años conociste al Señor, sin importar que si vienes de una cuna cristiana y que desde muy pequeños tus padres te inculcaron el camino del Señor, sin importar si es tu primer día que vienes a la casa de Dios y recibir la palabra, no importa nada de eso. Todos necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre que tenía sus creencias. Nicodemo era un hombre basado en la ley de Moisés. Y este hombre precisamente se consideraba una persona que vivía de acuerdo a la ley de Moisés. Era un erudito de la palabra, era muy conservador y más que eso, él era escriba y era miembro del concilio conocido como Sanedrín. Es decir, que este hombre, el cual hoy vamos a hablar, era una persona muy preparada intelectualmente y con mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y aún así, en estos versículos que vamos a estudiar, él le hace esa pregunta a Dios. Y eso es lo que nos sorprende a cada uno de nosotros. Ahora, Nicodemo era un líder de la iglesia, claro que sí. Estudioso de la palabra, claro que sí. Conservador de la palabra, claro que sí. Temeroso de Dios, eso es lo que vamos a ver hoy. Era un líder de la iglesia. Ahora, una iglesia, antes de nombrar a sus líderes, antes de nombrar a los ancianos, antes de nombrar a los líderes de cada ministerio, una iglesia analiza la vida de ellos. Analiza la vida de ellos y si son aprobados en conducta, se nombran como ancianos, se nombran como líderes de ministerios y aún los servidores, sean de alabanza, ujieres, maestras, cualquiera que sea, aún así son probados. Y si son aprobados, son bienvenidos para servir. Nicodemo era un hombre con una vida aparentemente perfecta. Nicodemo era un hombre con una conducta aparentemente impecable, estudioso de la palabra de Dios, guardaba todo, seguía todo,
Pero había un gran detalle. Él no era feliz. ¿Por qué no era feliz? Vamos a ver el versículo 3. Nicodemo estaba perdido. Pero ¿cómo es que te atreves a decir que estaba perdido? Sí, era un estudioso de la palabra de Dios, pero estaba infeliz. Estudiaba la palabra y aún estando dentro de la iglesia, estaba perdido. Ahora, viene esta pregunta. ¿Es posible estar dentro de la iglesia, ser un servidor, servir en algún ministerio, creer que ya eres salvo? O puedes estar sentado ahí, creer que ya eres salvo y estás perdido. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Nicodemo es una prueba que dentro de las iglesias hay mucha gente perdida. Y cuando la palabra de Dios empezó a confrontar mi vida de esa manera, no tenía palabras. No tenía palabras. Porque esta es la realidad de hoy en día. Yo me imagino a Nicodemo, que a pesar de ser un estudioso de la palabra, él no podía dormir. Y seguramente él dijo: yo ya no puedo seguir de esa manera, tengo muchas inquietudes, tengo mucha duda, voy a buscar a Jesús y voy a ir y le voy a hacer esa pregunta. Me imagino a Nicodemo con esa decisión: necesito hablar con Jesús. Voy a ir y me voy a humillar delante de él y voy a decir: Señor, necesito de ti. Y Nicodemo salió. No le fue difícil encontrar a Jesús porque él sabía cómo y dónde encontrarlo. Pero seguramente antes de salir de su casa dijo: cuando encuentre a Jesús, me voy a arrodillar delante de él y le voy a decir: Señor, ayúdame porque estoy perdido, aún siendo un estudioso de la palabra. Pero cuando llegó delante de Jesús, ¿qué creen? El orgullo habló más fuerte. Cuando llegó delante de Jesús, el orgullo habló más fuerte. No pudo arrodillarse delante de Jesús y decirle: Señor, yo te necesito. ¿Por qué creen que no pudo hacerlo? Porque era un líder, porque era un estudioso de la palabra. Y lo mismo sucede actualmente. Los líderes, los servidores, cargamos con una tragedia en la vida. Escuche bien esto, y a todos los que nos van a ver en las redes sociales. Los líderes, soy líder de tal ministerio, a mí ni me molestes. Tú solo di amén, obedéceme, si no te la verás con mi Padre. Muchos líderes apenas si son llamados y se les sube el orgullo. Pero debemos entender esto. Actualmente los líderes, los servidores de iglesia, cargamos con una tragedia en la vida porque pensamos que fuimos asignados para dirigir a todos y ya no nos dejamos ser dirigidos porque se subió el orgullo. Muchos líderes pensamos que fuimos asignados en el ministerio para aconsejar, pero no podemos pedir consejo. Eso es la vida equivocada de un líder. Yo fui llamado para dirigir, no para ser dirigido por otro. Yo fui llamado, fui elegido para aconsejar, no para pedir consejo. Muchos líderes actualmente se están muriendo por dentro porque su orgullo les impide ser guiados por otros que ya tienen experiencia. Muchos líderes están muriendo por dentro porque el orgullo les impide ser aconsejados por el simple hecho de que ya son líderes de ministerios. Y ellos creen que no pueden pedir consejo. Ellos creen que ya nadie los puede aconsejar porque ya son líderes.
porque se sentirán humillados y por causa de su orgullo, su familia lentamente está siendo destruida y está siendo destruida en silencio. Sus hijos ya no quieren saber nada de Dios, porque dicen, esto es la vida de un cristiano, como la vida que yo veo en mi papá o en mi mamá, que es un líder. Yo no quiero eso. Y los hijos deciden ya no seguir a Cristo, porque el orgullo entró en la vida de los líderes. Están vacíos por dentro. ¿Ustedes conocen al bambú? El bambú es una planta que crece muchas veces en la orilla de los ríos y se ve tan alto y tan fuerte, pero cuando tú los cortas a la mitad, hay un hueco por dentro. Hoy en día hay muchas personas dentro de las iglesias que tienen una vida como el bambú. Aparentan estar bien, pero por dentro están vacíos. Aparentan amar a Dios con todo su corazón, pero en realidad se resisten a amar a aquel que dio su vida en la cruz. Es una triste realidad. Nicodemo fue en busca de ayuda, pero le ganó el orgullo. Y le dijo a Jesús, maestro, he venido para hablar contigo, pero de maestro a maestro. No me bajes de nivel. Yo me imagino a Nicodemo, no me bajes de nivel. Yo vine a platicar contigo de maestro a maestro. Tú eres maestro, yo también soy maestro de la ley. Se le subió el orgullo. Me imagino a Nicodemo diciendo estas palabras y Jesús le queda viendo. Cuando Jesús te observa detenidamente, ¿qué crees? No puedes fingir delante de Él. Delante de Jesús no podemos aparentar nada, porque Él lo sabe todo. Salmos capítulo 139, versículo 1 al 4 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, ¿qué dice? Te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Jesús sabía que Nicodemo no quería hablar sobre el tema. Por eso es que Jesús le fue directo al grano y le dijo en Juan 3:3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pregunta para todos: ¿tú crees que Jesús no sabía cuando le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía cuál era la intención de Nicodemo en ese momento cuando buscó a Jesús? Claro que sí. Claro que sí. Porque Nicodemo era maestro de la ley, pero se hizo el desentendido. Él sabía que Jesús le estaba diciendo, Nicodemo, tienes que ser convertido. Nicodemo, deja esa vida que llevas. Conoces mucho de la palabra, te has llenado tanto de conocimiento de la palabra, pero estás olvidando algo más importante. Yo no quiero que seas solamente oidor, yo quiero que seas hacedor de mi palabra. Ahora, se puede decir a alguien que nunca ha venido a la iglesia y que Jesús le diga, tienes que nacer de nuevo. O alguien que un día vino, pero se alejó y se fue al mundo. Y después de poco tiempo, el Espíritu lo redarguye y decide venir otra vez. Y el Señor le dice, hijo, ahora sí ya entendiste la lección, tienes que nacer de nuevo. Pero qué triste es
que tú siendo líder, que tú que llevas tantos años en el ministerio, que tú que te atreves a decir que eres de cuna cristiana y que Jesús te diga, tienes que nacer de nuevo. Eso es lo más triste que puede haber. Porque vivimos aparentando toda una vida que realmente hemos nacido de nuevo. Nicodemo le dijo, el versículo 4 de Juan 3, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí seguramente Jesús le dijo, hey Nicodemo, ya párale. Tú sabes de qué te estoy hablando y por qué te haces el desentendido. Tú sabes de qué estoy hablando cuando te digo que tienes que nacer de nuevo y por qué le buscas. ¿Por qué le buscas, Nicodemo? Te estoy diciendo con palabras claras que necesitas nacer de nuevo. Eres estudioso de la palabra y ¿por qué te haces como el desentendido? Nicodemo, pese al tanto conocimiento que tenía de las sagradas escrituras, él estaba muy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de saber tanto conocimiento de la palabra de Dios, no podía entender el lenguaje espiritual con el que Jesús le estaba hablando, refiriéndose al nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se basa en el arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo en la vida de cada persona que ha decidido darle la espalda al pecado. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí en estos versículos Jesús utiliza dos términos, nacer del agua y nacer del Espíritu. Estos dos términos se pueden asociar en el Antiguo Testamento, ya que los rabinos conocían muy bien y lo relacionaban con el tema de nacer de nuevo. Y si lo hacían, entonces viene esta pregunta, ¿por qué Nicodemo no había agarrado la onda? ¿Por qué no? Si ellos eran estudiosos de la palabra. Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Estaba claro que Dios demanda a su pueblo a desechar el pecado y hacerse de un corazón y un espíritu nuevo. Por eso es que el Señor nos pide a nosotros, y Él dice, deja tu vana manera de vivir. Ahora que eres una nueva criatura, ahora necesitas andar como hijos de luz. Hace varias semanas veníamos estudiando una serie que se llama Conociendo a Dios. Porque ¿cómo se va a amar a alguien a quien tú no has conocido? Por eso es que empezamos a estudiar esta serie. Y aprendimos durante esta serie que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios fiel. Cuando todos te fallan, el Señor es fiel. Él es poderoso porque todo lo puede hacer. Es omnipresente porque está aquí y en todo lugar. Es omnisciente porque sabe lo que tú necesitas, sabe lo que está pasando. Él sabe todo de ti. Él tiene cuidado de ti. El Señor es poderoso también. Él es omnipresente, Él es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y también la palabra de Dios sigue diciendo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que tú y yo seamos salvos por Él. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Lo hizo por amor porque tú vales mucho. Para algunas personas tú no vales nada, para Cristo vales mucho porque Él pagó el precio por ti. Y por eso estudiamos esa serie, Conociendo a Dios.
Y ya aprendimos entonces que Dios tiene cuidado de mí y me ama tanto de manera que Él pagó el precio con su sangre. Él pagó el precio con su sangre. Pero Él nos dice que es necesario que nosotros echemos de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, esas transgresiones. Que dejemos de practicar el pecado. Porque a veces creemos que Él no nos ve. Bueno, no a veces no creemos. Es que sí sabemos. Es que ya sabemos que Cristo, donde quiera que estemos, Él nos ve. Y aunque te cubras con tu cobertor, Él te ve. Aunque crees que cerraste las puertas y las ventanas y que tus padres no te ven, Él te ve. Lo sabes y aún así sigues practicando el mismo pecado. Hay muchos que no conocen a Cristo y pecan. Y hay muchos que conocen de la palabra y siguen pecando. ¿Cuál es ese pecado que te está afectando a ti? ¿Cuál es ese pecado que se convirtió en tu vida como un pozo de agua estancada? Porque si algo impide al cristiano orar, vivir alegre, vivir gozoso, deleitarse en la presencia de Dios, cantar con alegría, llorarle al Señor, dedicarle tiempo de ayuno y oración, si hay algo que le impide al cristiano, es el pecado oculto. Pero nosotros nos limitamos a decirle al Señor, venir ante su presencia y decir: perdóname, Señor, estoy fallando. Te estoy fallando, Señor. Hay un pecado dentro de mí que me está afectando, que me impide avanzar, que me impide crecer. Porque el orgullo resalta en el corazón de la persona. Y el orgullo te impide reconocer que necesitas la ayuda de Dios. Hace muchos años, cada vez que yo veía a alguien predicando, allá en el lugar donde yo estaba sentado, yo le lloraba a Dios y decía: Señor, cómo me gustaría algún día predicar tu palabra, pero no puedo, Señor. Y el siguiente domingo le decía al Señor: Señor, qué hermoso usas la vida de esta persona que predica. Me gustaría algún día, pero no puedo, Señor. Y pasaron muchas ocasiones hasta que un día me atreví a decir la otra parte. Y un día, llorándole al Señor, le dije: Señor, qué bien usas la vida de esta persona. Me gustaría que algún día uses mi vida, pero no puedo por el pecado que está en mí, oculto, que solamente tú lo sabes, pero que me es difícil decirte: quítame este pecado de raíz. Y cuando me atreví a decirle esa otra parte, el Señor empezó a trabajar en mi vida. Empezó a trabajar de una manera que yo me empecé a sorprender de cómo Él empezó a usar mi vida y mi familia. Pero necesitamos sacar ese orgullo de nuestro corazón. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando dejemos de practicar el pecado que nos está estorbando. Si tú eres líder, no puedes vivir ahí estancado. Necesitas levantarte en el nombre del Señor. Porque todo aquel que viene delante de su presencia con un corazón arrepentido, ¿qué creen? Él no lo desprecia. Porque Él está todo el tiempo con los brazos abiertos y te está diciendo: por fin te atreviste. ¿Hace cuánto tiempo yo he estado esperándote
con los brazos abiertos para que tú vinieras delante de mi presencia y reconocieras que había un pecado que te está estorbando y que yo necesito ayudarte, porque con tus fuerzas no puedes. Porque el Señor ahí está esperando. Entonces dice: os daré un corazón nuevo. Cuando quitas de tu corazón el orgullo, cuando dejas por un lado el orgullo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Quitaré de ti el orgullo, el que no te impide crecer, el que no te impide venir delante de mí, el que te impide venir delante de mí y reconocer que necesitas ayuda. Sigue diciendo: y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Mi estimado, en la Biblia encontramos muchos pasajes donde podemos ver que es a través de la palabra de Dios que el hombre puede limpiar su vida de todos los pecados que nos asedian todos los días. Nuestro Señor Jesús dijo a sus discípulos que solamente podían ser limpiados a través de su palabra. Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo lo quiero felicitar esta mañana. Lo quiero felicitar porque ha venido a la casa de Dios, al lugar perfecto, el lugar donde no puede ser señalado por nadie. Un día una persona me dijo: bueno, pero es que ustedes van a la iglesia porque son hipócritas. Y le dije: precisamente por eso voy, porque no pienso ser parte del montón. Por eso venimos aquí, porque no somos padres excelentes, porque no somos esposos perfectos, porque no somos hijos perfectos, porque tenemos una vida llena de errores. Por eso venimos. Pero tenemos una ventaja, que reconocemos que necesitamos ayuda. Porque ¿quién puede transformar el corazón del hombre? Solamente Cristo. ¿Quién puede transformar la vida de nuestros hijos? Cristo. ¿Quién puede cambiar la forma de vivir del hijo rebelde? Cristo. Y si tú eres hijo y te preocupas porque tu padre está muy alejado de Dios, y tú anhelas que tu padre ame y respete a tu madre, que ame y respete a tus hermanos y a ti, tienes que dar el primer paso y venir a este lugar. No es que seamos perfectos, porque no hay santo aún uno, pero necesitamos reconocer que Cristo es el único que nos puede salvar. Porque ya lo intentamos de diferentes maneras. El vicio, las tonterías del mundo, hasta que un día dijimos: bueno, pues vamos a la iglesia ya para que dejes de molestarme. Pero ¿qué crees? Te tengo una buena noticia. Tú que me estás escuchando y tú que viniste la primera vez porque dijiste: voy a ir porque mi hermano, mi hermana, mi cuñado, mi cuñada me invitó, porque ya no me queda de otra, voy a ir para complacerla. ¿Qué crees? Desde antes de la fundación del mundo, Dios tomó su bitácora, hizo una cita contigo este día. No fue ayer, no fue hace una semana, no fue porque alguien te dijo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía que hoy ibas a venir. Porque en Él no hay casualidad. Porque Él quiere cambiar tu vida. Porque seguramente te sorprendes de aquellas personas que un día estuvieron perdidos, su matrimonio destruido a causa del pecado, pero que ahora los ves y una vida transformada. Y tú anhelas ser como ellos. Y has llegado en el lugar correcto. Porque Cristo quiere cambiar tu vida también. Santiago
en su capítulo 1, versículo 18, nos dice que un elemento indispensable para un nuevo nacimiento es la palabra de Dios. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, también Pedro lo confirma en su primera carta. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 nos dice que debemos nacer del Espíritu. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y aquí quiero hacer una aclaración. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y si quieres hoy estar claro de esto, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que creen y le reciben, a ellos el Señor les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. De aquí está el tema del nuevo nacimiento, que es un requisito muy importante para todo aquel que quiera heredar la vida eterna. Y con esto quiero darnos a entender que la nueva naturaleza le permite al cristiano, le permite al creyente que el Espíritu Santo more en su corazón y lo capacite para perseverar en la vida espiritual y vencer la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque no es fácil vivir en este mundo. Hoy tú estás sentado en este lugar y el enemigo con los dardos en tus pensamientos. Ay, es que debería de estar en mi cama durmiendo otro ratito. Es que no terminé de ver la serie que estaba viendo anoche. Y en vez de estar concentrado en la palabra de Dios, tus pensamientos divagan. Y en vez de que aproveches esos 45 minutos de adoración, estás alabando al Señor, dizque alabando al Señor, pero tus pensamientos están divagando en otra cosa. ¿Y qué voy a hacer saliendo de aquí? Ay, ojalá que los de la alabanza terminen rápido. Cuando venir delante de su presencia y estar en ese momento de adoración, es el momento en el que debemos de aprovechar, de decirle al Señor cuánto le amamos, de decirle al Señor gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Porque antes no era nada, antes no valía nada, ahora soy tu hijo. Gracias a ti que me has dado el derecho de ser llamado hijo tuyo. Por eso es que nosotros debemos de vivir agradecido todo el tiempo. Romanos capítulo 8 versículo 5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo está eso? Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, nosotros tenemos una lucha en nuestro interior. Todos tenemos una lucha en nuestro interior. Porque nuestra carne, este cuerpo, anhela deleitarse en las cosas del mundo. Este cuerpo tiene deseos y muchas veces esos deseos
son desagradables delante de Dios. Por eso venimos aquí. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Porque no queremos permitir que el pecado entre en nosotros y se apodere de nuestro cuerpo. Por eso venimos y le cantamos a Dios. Y le decimos: Señor, anhelo conocerte cada día más y más. Y por eso le decimos al Señor: y al estar aquí delante de ti te adoraré. Porque eso es lo que anhelamos, estar delante de la presencia de Dios, en santidad delante de su presencia. Y yo te invito a que lo hagas todos los días, porque estamos en los últimos tiempos. La venida de Dios está cerca. Y tienes que entender hoy: Jesucristo no viene por todo el mundo. Jesucristo no viene por multitudes. Jesucristo viene por un remanente. Y es ahí donde debes de tener cuidado y hacerte esa pregunta: ¿estoy dentro de ese remanente, Señor? ¿O necesito esforzarme y vivir en santidad delante de ti? Porque Nicodemo creía que lo sabía todo. Versículo 8 de Juan capítulo 3. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que así como no se sabe de dónde se origina el viento y no se puede ver, pero sabemos que sí existe, ya que lo sentimos y oímos. Así es el nuevo nacimiento que opera a través del Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes ver el viento, pero lo sientes. Cuando estuvo este tiempo de frío, no se encendían los ventiladores, pero cuando soplaba el viento, se sentía más fresco. No podemos ver el viento, pero lo podemos sentir. Así es el Espíritu del Señor. Así es el nuevo nacimiento que opera a través del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, sin ver alguna señal visible de que está operando en ese momento. Hay una alabanza que dice que aunque mis ojos no puedan ver, en lo secreto tú estás obrando. Algo está haciendo el Señor en nuestra vida. El nuevo nacimiento en una persona muchas veces es invisible, pero después las evidencias de una vida transformada son el fiel testimonio de lo que ha ocurrido. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que tú conociste a Jesús, desde que un día tú dijiste: Señor, yo te recibo en mi corazón. Ya me cansé de esta vida, ya no puedo más. Señor, mi matrimonio está a punto de ser destruido y yo lo estoy intentando, pero no puedo porque fallo. Señor, ya le dije a mis hijos que voy a luchar por salir adelante, por dejar esta manera de vivir, pero no puedo, Señor, lo estoy fallando. Estoy fallando a mi familia, estoy lastimando su corazón. Lo estoy intentando, Señor, pero no puedo. Porque ¿cuál es el anhelo de una madre? Que sus hijos vivan bien. ¿Cuál es el anhelo de una esposa? Que el esposo esté bien, que luche por su familia, que ame a su familia y que esté solamente para ellos en todo momento. Eso es el anhelo de una esposa. Pero necesitamos reconocer que Dios es el único que puede dar ese nuevo nacimiento en nuestro corazón. Por eso es que Nicodemo no lograba comprender lo que Cristo estaba diciendo en ese momento. Y él dice: ¿cómo puede hacerse eso? A pesar de que Nicodemo era un fariseo conocedor de la ley, conocedor de los profetas, no lograba comprender con su mente humana el concepto del nuevo nacimiento. No lograba entender. ¿Por qué?
Porque la conversión tiene que ver con la transformación de la vida. Un día andábamos perdidos en este mundo. Todos los que estamos aquí venimos a Cristo de una manera diferente. Vinieron por alguna enfermedad. Vinieron porque estaban en busca de ayuda, porque el matrimonio estaba a punto de ser destruido. Vinieron porque tenían algún hijo que tenía una enfermedad incurable, que los doctores le habían diagnosticado que hasta ahí nada más, y que el único recurso fue, pues vamos a buscar una iglesia. Y al venir delante de su presencia, el Señor en su misericordia sanó a tu hijo y tomaste la decisión de venir. Otros, los golpes de la vida nos trajeron aquí. Pero de una u otra manera estábamos perdidos en el mundo. Y seguramente tú ya los tenías pronosticado, ya estabas seguro de que ahí se acabó. Y Dios usó la vida de alguien. Y te encontraste con alguien que te habló de Jesucristo. Porque así trabaja el Señor. De repente tú andas cabizbajo y crees que ya no hay esperanza para tu vida. Y el Señor utiliza la vida de alguien y pareciera que te lee todo lo que has vivido. Y te dice, yo sé lo que estás pasando. Yo sé que estás viviendo esto, haces esto y lo otro, pero ¿qué crees? Hay una esperanza para tu vida. Solamente Cristo puede transformar tu vida. Y a través de la palabra de Dios, Él nos empieza a confrontar. Y al principio nos duele y nos resistimos porque tenemos un corazón lastimado y no queremos saber nada de Dios. Algunos en alguna ocasión nos atrevimos a decirle, si realmente Dios existe, ¿dónde estaba cuando papá golpeaba a mamá? ¿Dónde estaba cuando me pasó esto? Porque muchos vivimos resentidos con el Señor por las circunstancias de la vida. Pero en ese momento Dios empezó a tratar con nosotros y decidimos cambiar nuestras ideas. Decidimos cambiar nuestras convicciones. Decidimos cambiar nuestras actitudes y entendimos que necesitamos ser bautizados. Y cuando salimos del agua, levantamos las manos y decirle, Señor, por fin, Señor. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto va a ser un versículo para los que están recibiendo el discipulado de bautismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo que practicaba, ya no lo voy a practicar más. Si tenía mi familia y era un adúltero, voy a dejar de ser adúltero. Por amor a Cristo y por mi familia. Si era un ladrón, ya no voy a robar más. Y voy a serle fiel a Dios. Porque el carácter de Cristo va a empezar a reflejarse en mi vida. Porque lo que practicaba antes en el mundo ya no lo voy a seguir practicando. Sin embargo, hay muchos cristianos que han tomado la decisión de dar ese paso de obediencia, que se han bautizado porque han sido convencidos. Escuche bien esto. Hay muchos cristianos que se han bautizado porque han sido convencidos, pero no convertidos porque siguen en las mismas cosas. Lo voy a volver a leer para que usted lo atesore en sus pensamientos y en su corazón y medite en esto. Hay muchos cristianos que se han bautizado porque han sido convencidos, pero no convertidos porque siguen en las mismas cosas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice: salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí les voy a hacer una pregunta a todos, para que meditemos en lo que estamos estudiando hoy. ¿Cuándo fue el momento que tú te arrodillaste y le clamaste a Dios y le dijiste: ya no puedo con esta vida de pecado? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante del Señor y le dijiste: Señor, hay un pecado dentro de mí que me está estorbando, que me está matando lentamente, silenciosamente, que nadie lo sabe más que tú, Señor? Pero nunca me he atrevido a decirte: quítalo de mí. ¿Cuándo fue la última vez que tú te arrodillaste y le clamaste a Dios de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le lloraste al Señor de verdad porque el Espíritu redarguyó tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que le lloraste de verdad? Porque ya no puedes con esta vida de pecado oculto que traes en tu corazón. La palabra de Dios nos dice que nacimos siendo pecadores. Todos nacimos siendo pecadores. Romanos capítulo 3 versículo 10 al 19 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor delante de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sabemos que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué creen? Que sigue practicando el mismo pecado. Pero la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién crees que conoce nuestros pensamientos en estos momentos? Híjole, si Dios estuviera, si yo pudiera saber lo que estás pensando, híjole, les buscaría la cara de vergüenza. Porque estamos en la casa de Dios en un momento donde solamente podemos estar recibiendo la palabra y nuestros pensamientos. Pero Dios nos permite entrar en esas puertas, aún conociendo nuestra condición. Porque solo Dios sabe qué tantas cosas hicimos antes de entrar a esa puerta. No sé cuántas cosas le dijiste a tu esposa antes de venir aquí. Que porque se tardó, que porque no salió, que no se arreglaron rápido, que por culpa de ustedes íbamos a llegar tarde, que se te atravesó alguien en el camino, que no te cuadraron las cuentas el fin de semana, hiciste el dolor de cabeza, o que la persona que tienes en casa que te ayude te hizo mal el trabajo y no sé qué pasó, pero hiciste el dolor de cabeza y te enojaste y pecaste. Pero la Biblia dice: iraos y no pequéis, pero nosotros pecamos. Y tú puedes decir: pues entonces, hermano, ¿para qué vengo? Pues es que es precisamente para eso. Venimos a este lugar porque necesitamos ser limpiados por la palabra de Dios. Por eso venimos aquí. Porque necesitamos que Cristo limpie nuestra vida. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice: engañoso es el